Bienvenidos a otro nuevo encuentro de agro y alimentación, aquí por el Provincial Radio, por provincial.com.ar. Recuerden ustedes que semanalmente nos encontramos en este espacio que refleja los invitados, la labor que desarrollan desde la Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón, además de otras entidades, como por ejemplo el INTA, por nombrar alguna de ellas, que tiene que ver justamente con nuestra invitada, que es una continuación, la charla que vamos a tener hoy, de lo que ya hablamos la semana pasada con la ingeniera agrónoma Mariana Candus. Ella la semana pasada nos habló sobre mejoramiento genético de las plantas en general, y hoy vamos a ir por otro tema, que ya Mariana, por supuesto, primero la presentamos y nos anticipa, aunque ya estamos viendo en imágenes, puntualmente, para aquellos que nos siguen desde provincial.com.ar, de qué vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Cómo te va, Mariana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, hoy Gracias vamos a hablar de maíz. nuevamente por el espacio, te No, agradezco el espacio para poder difundir lo que hacemos desde el INTA y en colaboración también con la Universidad de Morón. bueno, hoy hablamos veo el título, Desarrollo de un cultivar de maíz dulce con destino a la población pro huerta y agricultura familiar. Vamos por ahí, ¿no? Dale, sí, les cuento, este proyecto surge desde una demanda concreta del programa Pro Huerta, y colaboramos varios investigadores, tanto del Instituto de Genética como del INTA Gamba, que está cerca del INTA de Castelar, está pegado, donde nuclea a toda la gente que trabaja, todos los agentes que trabajan en Pro Huerta. Bueno, ya no sé si conocen el cultivo, acá hay una imagen del cultivo de maíz, de la forma de la panoja, la forma de la espiga, cómo se ven las plantas en el campo, pero lo que no sabemos del maíz es algo relacionado con la charla anterior que les conté, que las plantas proceden siempre de su parental silvestre. Bueno, en este caso el parental silvestre está aceptado, que es el teosinte, y es una planta muy diferente. Lo que ocurrió fue que tantos miles de años de cultivo y de selección y de cruzamientos lograron lo que hoy conocemos como maíz, ¿no? Entonces, si vemos a la izquierda, se ve una imagen de la espiga del teosinte, muy diferente en tamaño y en forma a la espiga actual del maíz. También hablamos en la otra charla de la diversidad genética que tiene el cultivo y que el mejoramiento le interesa que existe una diversidad de tipos, porque gracias a eso es que podemos seleccionar y podemos darle los diferentes usos. Obviamente que si esto no lo encontramos en la naturaleza, el mejoramiento tiene otras herramientas, como nombramos la clase o la charla anterior, nombramos que existe la transgénesis o la edición génica, que son herramientas de ingeniería genética. Pero realmente el maíz tiene una gran diversidad, el centro de origen del cultivo es uno de los principales centros de origen es en México, y fíjense la diversidad de colores, tamaños y usos y almidones que se le puede dar, ¿no? En Argentina normalmente lo que se comercializa y lo que se exporta y se produce a gran escala, le llamamos producción extensiva, es el maíz semidentado, que surge de cruzas entre maíces harinosos y otros que le llamamos flint. En la imagen se ve cómo se ve el maíz dentado, se llama así, bueno, semidentado porque tiene una marquita en el grano, de cuando en madurez fisiológica el grano se arruga, y digamos es lo que más se produce, ¿no? Normalmente es de tipo transgénico, normalmente puede tener resistencia a herbicidas, o muy utilizada la resistencia a insectos, o combinaciones de resistencia a herbicida con resistencia a insectos, y esto se cosecha, digamos, a gran escala y se exporta, normalmente se usa para alimentación animal, además de otros usos, pero bueno, a gran escala se usa para alimentación animal. El maíz flint es un maíz anaranjado, tiene el endosperma más duro, no es tan harinoso, y fue, digamos, utilizado
hace mucho tiempo en Argentina y se sigue utilizando, pero en menor escala, y se vende como un commodity, ¿no? Y bueno, y después tenemos otros tipos de maíces, como el pisingallo, ¿no? Que es el que se usa para hacer pochoclo. Claro, Pero claro. digamos, de toda la diversidad, como ya lo dijimos en la charla anterior, de toda la diversidad que hay, fíjense que usamos poco, ¿no? El maíz normalmente que ven en el campo es el tipo semidentado, que tiene parte del endosperma duro, que es el flint o córneo, y parte del endosperma marinoso. Siendo un país de Sí, productor nato de maíz, ¿no? Que por ahí vamos siempre a consumir digamos, vulgarmente lo digo, el amarillo, el que más comúnmente encontramos, al menos en gran parte del país. Ya hablamos la semana pasada del significado de lo que es el norte y demás, ¿no? sí, y además a veces por un tema de procesamiento industrial, creo que también se complica. Bueno, también hay algunas limitantes en eso, pero en variabilidad es impresionante los usos de los almidones, los diferentes almidones que existen, por ejemplo, en el caso de los cerosos, los usos industriales que se le da al maíz es impresionante, y realmente usamos poca variabilidad de toda la variabilidad que tenemos en el maíz en nuestro país. Bueno, acá están las razas que vos nombrabas, ¿no? En esto se destaca el ingeniero Julián Cámara Hernández, que ya falleció hace poco tiempo. Él es un botánico, fue un botánico de la Facultad de Agronomía de la UBA, y en uno de sus proyectos se dedicó a recolectar estos maíces, eh, a recolectar estos maíces de las comunidades indígenas, y armó su banco de germoplasma. Incluso, bueno, están estos materiales en el banco de germoplasma del INTA Pergamino, y bueno, son estos maíces de colores, y que él se encargó de guardar esa variabilidad genética, que si él no lo hacía, probablemente se iban a perder esos genotipos de maíz. Y por otro lado, tenemos el maíz que nos compete hoy en la charla, que es el maíz dulce, que yo no sé si todo el mundo sabe, pero no es el maíz común, sino que es un maíz que tiene una mutación natural, que hace que los granos sean más azucarados y no tan almidonosos. Entonces, el maíz que le sentimos el gusto dulce, que lo comemos en forma inmadura, es un maíz que tiene una mutación natural, que hace que no se acumule tanto almidón en el grano. Eh, bueno, es una semilla cara para los productores. También hay maíces de tipo OGM o transgénicos. Y bueno, la siembra es intensiva, es en superficies más pequeñas, y hay una limitante en cuanto a esto, ¿no? Al costo de la semilla, es un tema importante más para la agricultura familiar. De ahí surge el proyecto, que bueno, ya se los voy a contar de qué se trata el proyecto, y ahí hay, bueno, una foto donde se ve la espiga de maíz al estado inmaduro, perdón, al estado inmaduro arriba y al estado maduro abajo, donde se ven los granos arrugados en madurez fisiológica, justamente porque son granos que tienen menor contenido de almidón. Esa mutación natural le genera esto a los granos, ¿no? De que no acumulen tanto almidón y que acumulen azúcares solubles. ¿Cuándo cosechamos el maíz dulce? Se cosecha en lo que se llama, en la escala de cultivo, se llama R3, que es 20 días post floración femenina. Bueno, les cuento, el maíz dulce no es el mismo maíz commodity, el semidentado o semi-flint que les conté anteriormente, sino que es un maíz especial que tiene una mutación que impide que se acumule el almidón. Entonces, los granos acumulan más azúcares solubles, no se transforman en almidón, y en madurez fisiológica se observa esa espiga que se ve abajo a la izquierda, que muestra que algunos granos, bueno, son normales, almidonosos, y otros granos que son azucarados, que tienen esa mutación, se arrugan en madurez fisiológica por esta falta de contenido de almidón. Bueno, este es el grano que tenemos que sembrar para tener un maíz dulce y comerlo en estado inmaduro, o sea, no esperamos a madurez fisiológica. Si ustedes ven el ciclo del cultivo, los ciclos, digamos, los estadios con la B corta son estadios vegetativos, y los estadios con R son los reproductivos.
R1 es floración femenina, y se observa que en el estadio de grano lechoso, hay un cartelito que no se ve, es cuando uno cosecha el grano inmaduro, en grano lechoso, y es el momento de comerlo, ¿no? Entonces, no esperamos a R7 o R6, que es la cosecha cuando la planta ya está muerta, digamos, y cuando el grano ya está seco, con un 15% de humedad, sino que se hace la cosecha en grano lechoso para consumo en fresco, ¿no? Esas son las diferencias con el maíz convencional. Algunos problemas del maíz son los mismos que tenemos con el maíz convencional, ¿no? Pero al ser más azucarado, y es más atacado por hongos, más que nada de la espiga. Entonces todo lo que sean enfermedades de la espiga es muy importante. Las otras plagas podemos ver que son similares a las del maíz convencional, ¿no? Hay algunas imágenes del estrés por falta de agua, bueno, y otras enfermedades fúngicas comunes como las roya, los carbones, y el ataque de plagas, que bueno, en eso es igual al maíz convencional o similar. Pero destaco el tema de los hongos de las espigas, ¿no? Más que nada cuando uno produce la semilla, ¿no? Que tenemos que esperar a madurez fisiológica para poder cosechar los granos. Claro. ¿Cuáles son las zonas importantes de producción en Argentina del maíz dulce? Bueno, la provincia de Salta, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Y esto lo sabemos cuando en Buenos Aires no podemos cultivar el choclo por las bajas temperaturas, empiezan a venir del norte, ¿no? De Salta, de la provincia de Santa Fe, para cubrir la demanda, ¿no? Del mercado. Acá hay un gráfico que muestra cómo durante los meses de invierno cae ¿no? La oferta de maíz y aumenta el precio. La curva en rojo es el precio y la curva verde es la oferta. Esto es lo que llega al mercado central y bueno, está relacionado, digamos, ¿no? La oferta y la demanda con el precio, ¿no? Y bueno, vienen siempre más del norte, los maíces que comemos fuera de temporada, ¿no? Bueno, en términos generales hay diferentes tipos de maíces dulces según la mutación que tengan. Los primeros maíces dulces no eran tan dulces como los que se usan actualmente, probablemente alguien se acuerde del sabor que tenían, eran más suaves, más cremosos que los que se usan ahora. Ahora se usan normalmente los super dulces, que son los SH2, son los que más se utilizan a nivel de producción y a escala comercial. Los que comemos dulces son de textura crocante, y lo bueno es que tienen, además de más contenido de dulzor, también ese dulzor se mantiene varios días post cosecha, cosa que con otros maíces no ocurría. Entonces, bueno, estos son los cambios que ocurrieron a nivel de mercado, ¿no? Se fueron reemplazando los SU1, que son los dulces, por el SH2, que es más dulce todavía. ¿Qué tipo de materiales tenemos? El productor tiene para comprar, digamos, normalmente, tanto los materiales semidentados como los híbridos dulces comerciales son híbridos, ¿no? Los híbridos están formados por un cruzamiento de dos líneas endocriadas, como conté en la charla anterior. Se cruzan esas dos líneas, que son homocigotas, que tienen bajo vigor, y se obtiene la semilla F1, que es de alto vigor. Y cuando sembramos esa semilla F1, tenemos un alto vigor y uniformidad en el campo. Y como contrapartida, tenemos las variedades de polinización abierta, que son otros materiales genéticos más antiguos, pero que mantienen una variabilidad genética. Ustedes ven acá, estas variedades se siembran y se dejan que se interpolinicen, y hay una cierta variabilidad también en la fecha de floración. No es tan uniforme, obviamente, ni tiene tanto vigor como los híbridos simples, pero es una posibilidad y en algunos sistemas productivos se pueden utilizar. Acá se ve también, bueno, la diferente inserción de la espiga, diferente altura de planta, puede tener diferentes
desfasajes en las fechas de floración, y son materiales que se dejaron de utilizar a nivel comercial, pero que pueden servir en algunos planteos productivos. Bueno, acá lo que muestra es lo mismo, la uniformidad que tiene el híbrido versus la heterogeneidad que puede tener una población. Acá muestra lo mismo, en el caso del híbrido simple del lado izquierdo, se obtiene por el cruzamiento de las dos líneas. Fíjense que las espigas son más pequeñas, pero el producto de ese cruzamiento genera un híbrido de alto rendimiento. Pero ¿qué pasa? El productor necesita comprar la semilla nuevamente para poder recrear el híbrido, la F1, para poder reproducirlo, necesita volver a comprar la semilla. Además, esa semilla viene con eventos transgénicos, como la resistencia a insectos, los insectos del orden de los lepidópteros, de los coleópteros, la tolerancia a herbicida, y las variedades de polinización abierta, como contrapartida, tienen una mayor heterogeneidad, no tienen tanto vigor, pero el productor puede reproducir la semilla. O sea, puede, si tiene un lote relativamente grande, puede cosechar semilla de varias plantas y guardar eso para sembrar y para reproducir al año siguiente la misma población genética. ¿Ah? Esa es la diferencia entre el híbrido y la variedad de polinización abierta. Bien. Bueno, acá muestra un poco cómo trabajamos en el campo, que podemos controlar la polinización, tapando las espigas, recolectando el polen. Bueno, son unas imágenes de cómo es un campo de mejoramiento, ¿no? Acá, bueno, algunas fotos en el INTA de una variedad de polinización abierta. Estas poblaciones pueden adaptarse a ambientes no tan, digamos, de tanto potencial de rendimiento, ¿no? Ambientes más marginales, donde no sea justificable el costo de una semilla híbrida, y la ventaja de poder reproducir, el propio productor poder reproducir este material y poder sembrarlo al año siguiente sin tener que volver a comprarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué surge el proyecto con el ProHuerta y con la estación de AMBA? Fue porque justamente el maíz que venía en la bolsita, el maíz que reparte el ProHuerta, ya no era, digamos, sembrado por los productores de las zonas suburbanas, de las pequeñas familias. ¿Por qué? Bueno, acá hay algunas fotos donde se ve la desuniformidad, una alta desuniformidad, el sabor del grano ya no es súper dulce como lo que es actualmente, probablemente es dulce común, y problemas agronómicos de mucha heterogeneidad y de falta de cuaje también. Entonces directamente no se está sembrando. Esta desventaja de esta variedad puede haber ocurrido por una mala multiplicación de semilla, o que se haya perdido la identidad genética en las sucesivas multiplicaciones. Multiplicación me refiero a los incrementos de semilla. Los incrementos de semilla normalmente se hacen en zonas como San Juan o Mendoza, donde tenemos un clima muy seco y donde no tenemos ese ataque terrible de hongos, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas hicieron que con el tiempo se fue perdiendo la identidad genética de esta semilla, y además quedó con esa mutación que ya es antigua, que no es tan dulce como los híbridos actuales. Entonces, también el desinterés, ¿no? Plantas muy grandes, plantas que necesitan mucho espacio. Ahí se ve una foto de una planta muy alta, con muchas espigas, y muchos problemas también en la floración, digamos, en la falta de sincronicidad en la floración. Entonces, bueno, el objetivo principal que surgió y que está en la cartera de proyectos de INTA es poder obtener una variedad de maíz dulce, nueva, que sea de buen rendimiento, que tenga mayor dulzor que abasto, que sea de ciclo corto, que sea de buen comportamiento agronómico, y además que no sea OGM, pero no por
porque no nos gusta, sino porque en la producción orgánica, o sea, para que esté adaptado a la producción orgánica, no debe ser OGM, o sea, no debe ser transgénico. Y además poder inscribirla como una variedad de INTA y que esté disponible para el programa Pro Huerta. Bueno, básicamente el primer paso fue decir de qué semilla partimos, si usamos abasto o no usamos. Abasto tiene un ciclo largo también, eso era complicado, y terminamos usando híbridos comerciales, 5 híbridos comerciales, que no sean obviamente transgénicos. Con estos híbridos hicimos cruzas simples, armamos 10 cruzas, y con esas cruzas armamos una población. Esto está permitido en la ley de semillas, de poder usar materiales comerciales, no directamente, pero sí para usos con fines de mejoramiento. Entonces, hicimos una selección masal, o sea, armamos una población, el primer año dejamos que las plantas se polinicen entre sí, y el segundo año ya empezamos a seleccionar. ¿Qué quiere decir? Eliminar en el campo las plantas no deseadas. Bueno, acá esto ya empezó del año 2017, más o menos, y estamos todavía con este proyecto en las últimas etapas ya. Yo se los cuento como un cuentito, pero es así. Los materiales que se utilizaron, la ley de semillas, que nos permite utilizar estos materiales comerciales y cruzarlos, y también hicimos ensayos comparativos de rendimiento con los distintos híbridos. También tuvimos, en la foto se ve un tesista de la Universidad de Morón, que también colaboró con este proyecto y hizo su tesis de grado en estos ensayos, donde comparábamos a todos los híbridos comerciales y a Abasto, que es una variedad de polinización abierta, la que está en desuso. Bueno, y ahí hay algunas imágenes, ¿no? La espiga más clarita de la derecha es la espiga de Abasto, y la de la izquierda es de los materiales súper dulces, ¿no? De los híbridos modernos, algunas fotitos. Y bueno, básicamente las tareas en el INTA son la siembra en un lote bien distanciado, digamos, donde no haya la influencia de otro polen de otros maíces, y durante la floración y postfloración hacemos una selección, digamos, descartando las plantas que presentan enfermedades, o que tienen espigas pequeñas, o que no tienen el llenado de espigas, y también vamos probando, digamos, el gusto, también nos damos algunos gustos, además del trabajo en el campo. Lo que hacemos normalmente es tapar las espigas, porque hay mucho ataque de pájaros en el INTA, ahí hay algunas fotos. En el INTA de Castelar tenemos muchos árboles, tenemos muchas zorras, muchas palomas, entonces tapamos todo, pero son sucesivos ciclos de selección y de vuelta a sembrar al año siguiente. Y por suerte este año vamos a volver a sembrar un lote grande. Bueno, acá hay algunas fotos de todos los años de selección y cuántas espigas seleccionamos. Y la idea es este año, bueno, sembrar un lote grande, evaluar si ya está lista la población, poder empezar a tomar características, que eso nos permite, o sea, las características fenotípicas, que es externas de la planta, que puede ser el color de las anteras, el color de los estigmas, la forma de la planta, la forma de la espiga, bueno, el ciclo, floración, un montón de caracteres que tenemos que tomar en el campo de datos para poder armar el registro, la inscripción en el INASE, ¿no? Entonces esto estaría a nombre, obviamente, del INTA, poder inscribir esta variedad para que pueda estar después disponible para los productores. Bueno, espero que les haya gustado el proyecto. Qué rica imagen esta final, ¿no? Qué rico, era muy rico. Tal cual. Bueno, no, interesante, porque uno empieza a descubrir ni más ni menos lo que comemos, ¿no? Y la importancia que esto tiene, y la manera en que uno debe ir descubriéndolo. Algo tan autóctono de la Argentina, que tengo la sensación que los que no son especialistas como vos, poco conocemos, ¿no? Más allá de esa imagen que vemos, el típico choclo, maíz,
amarillo, digamos, pero bueno, hemos escuchado atentamente tu exposición y ahí nos dimos cuenta de cuántas otras variedades más y de todo el trabajo que hay que hacer para que bueno, se pueda desarrollar bien su producción, su cosecha y demás, ¿no? Fíjate, Mariana, que estás muteada. Tranqui, yo después lo edito, pará. Sacate el mute. Si no, sacate las imágenes. Tranqui, yo después lo armo. Igual yo en varios pasajes te saqué de imagen, así que no te preocupes. Sí, Ahí toqué está. algo. Bueno, Toqué algo. tranqui. Nada, ¿viste la pregunta que te hice? Respóndela, yo después lo edito. Claro, es interesante porque es un producto que es algo, además de rico, es nutritivo, y es una lástima que no esté en las huertas, más que nada, por eso surge el proyecto, y además el alto costo, ¿no? Porque realmente cuando baja el precio, bueno, ya en verano, ¿no? Pero poder consumirlo y que sea algo producido por nosotros, además es una gran satisfacción, ¿no? Pero Totalmente. es una lástima que se haya perdido el cultivo del maíz dulce, y quería nombrar esto, que hay disponibles 2 variedades de maíz dulce para uso en prohuerta, del INTA Pergamino, se llaman Eusilia y Anita, y bueno, están disponibles también, son del INTA Pergamino, ya están inscritas, y también estamos colaborando con los productores que quieren sembrar y que no pueden acceder al costo de la semilla, y bueno, es muy interesante el proyecto y es lindo poder llegar con la genética a los problemas reales de la producción. Tal cual. Mariana, como siempre, gracias. Vamos a tener un próximo encuentro, vamos a seguir avanzando sobre este tema y sobre otros que hemos charlado. Así que gracias como siempre. Dale, muy amable. Gracias a vos, Marcelo. Por Un favor. gusto. Igualmente. Muy bien, y llegamos al final de nuestro programa. Saben ustedes que en este recorrido que vamos haciendo, en este caso charlando con la ingeniera agrónoma Mariana Candus, hemos estado hablando sobre temas que tienen que ver con la genética de las plantas, en este caso abundando sobre la cuestión del maíz, conociendo distintas variedades de maíz y otros temas que se irán sumando en próximos encuentros aquí en Agro y Alimentación, el programa de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón. Nos reencontramos, por supuesto, la semana que viene con todos ustedes.